Bueno, entonces, ahora vamos a empezar con este ejemplo 4.8-4, que es la combustión de hidrocarburos, eh, que nos da la composición desconocida, ¿no? A la entrada, pero sí a la salida. Lo voy a leer, dice, un gas de hidrocarburos se quema con aire. La composición en base seca del producto gaseoso es 1.5 mol de CO, 6% de CO2, 8.2% de oxígeno y 84.3% de nitrógeno. Y no hay oxígeno atómico en el combustible. Calcula, voy a poner, calcula la proporción de hidrógeno, la proporción de hidrógeno de hidrógeno al carbono en el gas. Especule sobre qué combustible podría ser. Sobre qué combustible. Después calcule el porcentaje en exceso de aire. Después. Esta es una y esta es otra, ¿no? Que nos piden ahí. Alimentado el reactor. Alimentado. Entonces, aquí tenemos solución. Se va a poner 100 mol de producto gaseoso. Entonces, aquí tenemos el NC. CNC. El carbono NH. Molde H. Na. Molde aire. Este es 0.21 molde de oxígeno. Mol. 0.79 mol de nitrógeno por mol. Y así vamos a considerar la fracción, ¿verdad? Entonces aquí es, voy a poner aquí 100 mol de gas seco, que es lo que nos dicen. Y de ahí es 0.15. Esto. 0.15. 0.15 mol de CO por mol de seca. 0.060 mol de CO2 por mol de gas seco. 0.082 CO2 por mol seco. 0.843 de nitrógeno por mol gas seco. Que sí, ya casi nos está viendo, lo voy a bajar un poquito. Luego NW. Esto es todo base seco. Pero el otro es NW es igual a mol. H2O. Vamos a ver.
está, ¿no? Ese es este. Entonces, ahí estamos. Lo voy a bajar. Entonces, aquí lo que propone es, como la composición molecular de combustible es desconocida, marcamos la composición de sus especies atómicas, que es carbono, hidrógeno, y ya principalmente, ¿no? El otro tiene aire, tiene oxígeno y nitrógeno, y aquí es agua. También reconocemos que como el combustible es un hidrocarburo, uno de los productos de combustión debe ser agua. Entonces aquí tenemos las reacciones posibles, o las reacciones C más O2, CO2, luego 2C más O2, 2CO, y luego 4H más O2, da 2H2O, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que seguiría? Pues ahora hacer el análisis de grados de libertad. Aquí tenemos pues 4 incógnitas. Serían NC, NH, NA y NW. ¿Sí? Luego, ¿qué más? Menos 3 balances atómicos. Independientes. C, H y O. Se la voy a bajar más a esta. Luego menos un balance de nitrógeno. Un balance de nitrógeno. Tenemos 0 grados. Por lo tanto, se puede resolver, ¿no? También luego hay veces, vamos a ver un problema, que se tiene un grado de libertad, pero luego ahí tenemos alguna situación. Entonces, a continuación se da un procedimiento de solución que no requiere ecuaciones simultáneas. Entonces ahora, pues empezamos con los cálculos. Por ejemplo, balance para el nitrógeno. Tenemos que es 0.79. Lo voy a poner acá, lo voy a subir un poquito. Ahí está, 0.79 por Na, que esto es igual, lo que entra es igual a lo que sale, ¿no? 100 moles por 0.843. ¿Cuánto da? El valor que nos vaya despejando Na, que es esto, entre esto, 106.7 mol de aire, entonces lo ponemos en el diagrama. Ahora vamos a hacerlo, por ejemplo, para C, el balance para C. Entonces, para C, ¿cómo quedaría? Pues lo vamos a dejar ANC, lo que entra es igual a 100 moles por 0.015 por mol. ¿Qué mol de aire seco entre mol de aire seco, no? O mol. Luego esto es mol. Carbono. Y ahí queda ese, ¿no? Y luego, pues ya al igual y el otro, pues ya nada más, sin ponerlo. Voy a poner así como yo lo dejé. Entonces aquí sería 100. Bueno, lo voy a poner así. Para, ¿dónde está el carbono? Sería 0.06, ¿no? 0.06 mol CO2 por mol. Luego aquí es un mol CO2 por
un mol de C. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cuánto daría NC? Sería aquí. ¿15? No, es 1.5 más 6 serían 7.5 mol. Entonces acá lo pongo, este es 7.5 mol de C. Entonces ahora lo haríamos con el oxígeno atómico. Pero hay dos reacciones, ¿no? Con el oxígeno. Pues la del CO, es que hay producción por el CO, CO2 y oxígeno. Entonces ahorita lo vamos a hacer así, miren. Na, que serían mol de aire, y luego de ahí por, bueno, lo voy a poner aquí, mol de aire. Entonces, un mol de aire tiene 0.79, no, 0.21, ¿no? Mol de O2. Ah, no, perdón, así. Sería esto, ¿no? Así, más bien dicho, esto es 0.21 mol de O2 por mol de aire. Lo vamos a poner así. Y luego es un mol de O2 da 2 mol de O, ¿verdad? Entonces ahí está eso. Entonces ahora lo voy a poner así. Ahora, ¿que dónde está el oxígeno? Pues está, vamos a dejarlo así, ¿no? Con el CO. Y él lo va a poner sin estas unidades, que sería 100 por 0.15 por 0.015 por 1, ¿no? Este es el CO. Luego más 100 por 0.060 por ¿cuánto? Pues aquí tenemos 2, entonces sería 2. Este es del CO2. ¿Cuál es el que hace falta? Pues el 0.082. Luego más 0.082 por 100 por 2 más que NW por 1, ¿no? Entonces, ¿ese para qué nos va a servir? Pues aquí tenemos que NA, esto, 106.7, por lo tanto, NW, ¿cuánto va a ser todo esto? Menos todo lo anterior. Aquí haciendo la operación. Entonces, Y también a mí me dio eso. Sí, está bien. 14, lo voy a poner acá, ¿no? 14.9 mol de agua. Bueno, entonces ahí tenemos que son 14.9, los ponemos. Entonces ya nada más nos haría falta la parte de H, el balance para H. Quedaría como NH. Esto es igual a que pues nada más sale a agua H acá, ¿no? Y ya. Entonces es dos veces, ¿no? Porque son dos moles de H. NW, por lo tanto es dos veces por 14.9. NH sería 29.8, ¿no? Ya nada más multiplica 29.8 mol de H. Y lo voy poniendo acá. 29.8 mol de H. Entonces, ahora vamos a ver la relación de carbono-hidrógeno.
Entonces aquí tenemos que sería NH, no, carbono e hidrógeno, pero aquí lo pone como NH, relación carbono a hidrógeno. Entonces es NH sobre NC. NH es igual a 29.8. NC que es 7. Y esto es igual a 3.97. Sí, ¿verdad? 3.97 mol de H por cada mol de carbono. ¿Sí? Entonces, aquí lo que dice, por lo tanto, la composición de combustible puede describirse por la fórmula CH 3.97, o sea, esto se puede CH 3.97. Por cada mol de carbono vamos a tener 3 mol de H. Y aquí N. ¿Sí? Como solo hay un hidrocarburo para el cual la proporción entre H y carbono sea cercano a 3.95, es decir, CH4, entonces la que se aproxima es CH4. Podemos concluir en este caso que el combustible es metano, casi puro. Entonces, esto, metano, es el combustible. Es el combustible casi puro, quizá con trazas de otros hidrocarburos. Si hubiéramos obtenido, digamos, NH entre NC2, solo se podría haber marcado el combustible como CH2N. ¿Sí? Entonces ahí depende de la relación de estos átomos de carbono e hidrógeno. ¿Sí? Entonces vamos a terminar el porcentaje de aire en exceso. Primero es preciso determinar el oxígeno teórico necesario para consumir al carbono e hidrógeno del combustible. Y las reacciones se pueden escribir como C más O2, que da CO2. Y la otra reacción es 4H más O2, que da 2H2O. 2H2O. ¿Sí? Entonces aquí es en el oxígeno, NO2 teórico, que es igual a 7.5 mol. Y eso de lo anterior, acá está, esto 7.5 mol. Un mol de carbono. Y esto es de C, ¿no? Un mol de C. Un mol CO2. Ah, no, perdón, aquí es el oxígeno. Más 29.8 moles. Mol de H. Es 4 mol de H. Por un mol de O2. Luego, esto, ¿cuánto da? Ese es el teórico. Entonces tenemos que es mol de 14.95 mol de oxígeno. Y luego aquí es el NO2 alimentado. Es igual a 0.21, que es la fracción, por 106.7. Que esto es igual a 22.4 mol de O2, que es el alimentado, ¿no? Entonces, por ciento de aire. Sí, lo tenemos y va a ser que NO2 alimentado
NO2 teórico entre el NO2 teórico, ¿no? Nada más sustituyen los valores, y bueno, es por 100. Y esto es igual a la química 49.8. Mol de por ciento de aire. Por ciento de aire en exceso, ¿no? Bueno, entonces ya nada más para terminar lo del capítulo, yo vamos a ver un problema, a ver si nos alcanza a 2. Dice aquí el libro de Feller, algunas consideraciones adicionales sobre los procesos químicos. Dice, los métodos presentados en este capítulo y el resto de libros se aplican de manera universal en la industria de procesos químicos. No obstante, hay varias características de los procesos industriales que rara vez aparecen en los libros de texto. Sabrá de ellas tan pronto comience a trabajar como ingeniero químico, aunque de todos modos puede ser otra ingeniería, pero sería útil que las conociera de antemano. Punto uno. El primer punto es, en los libros de texto, los procesos siempre están diseñados para funcionar de una manera determinada. En la práctica, lo inesperado es común, sobre todo en las corridas iniciales de los procesos, entonces así como que no es todo ideal, ¿no? Pero bueno, hay que tenerlo en consideración. Otro punto es, las variables de proceso se miden con bastante precisión en los libros de texto, pero en la práctica, toda medida presenta cierto grado de error. Tercero, la gente invisible que realiza los procesos en los libros de texto nunca se equivoca. No obstante, en la realidad los operadores y gerentes de procesos por ser humanos suelen cometer errores y va de uno hasta muchos errores, ¿no? Ahora otro punto. Los libros de texto siempre incluyen los datos exactos necesarios para determinar aquello que se desea saber, sin importar qué tan complejo sea el problema. En la práctica quizá no cuente con todos los datos requeridos y deba utilizar correlaciones aproximadas y efectuar suposiciones basándose en el sentido común y la experiencia. Y esto del sentido común, luego también yo les digo a los chavos, es una de las cosas importantes, por ejemplo, en la parte de la termodinámica, ¿no? Utilizar el sentido común es muy, muy importante, ¿no? Que si por ejemplo, la presión es proporcional a la temperatura, pues si aumentamos en no sé, en un reactor la temperatura, aumenta la presión. Entonces, es puro sentido común utilizarlo. Sentido común e ingeniería. Bueno, entonces, otro punto es, en los libros de texto, el cierre de todo el balance de materia en estado estacionario, definido por entrada entre salida por 100, es 100%. En la práctica, la impresión de las mediciones y las suposiciones exactas pueden ocasionar cierres que difieran, quizá en forma significativa del 100%. Además, en la práctica no existe un verdadero estado estacionario. Los métodos de las variables siempre fluctúan o se desplazan en cierto grado. Entonces hay que tener nada más cuidado, ¿no? Esto que pues al igual y en la realidad, pues no va a ser el 100% de lo que entra igual a lo que sale, ¿no? Porque se pueden adherir en las paredes o cuestiones de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, la tubería, si nosotros lo podemos ver en las tuberías en la casa o donde vivamos, pues va a haber sarro, cuestiones de ese tipo, ¿no? Sales. Entonces, por último, los problemas de los libros de texto por lo general solo tienen una respuesta correcta y su trabajo es seguir los procedimientos prescritos para encontrarla. En la práctica puede tener dificultades hasta para definir el problema real y una vez definido casi siempre es posible encontrar diversas soluciones, cada una con ventajas y desventajas. La toma de decisiones incluye realizar consideraciones sobre capacidad tecnológica, utilidades a corto y largo plazo, seguridad, protección ambiental y ética. Los libros de texto proporcionan poca ayuda para resolver este tipo de problemas. Entonces, pues aquí es importante esto, ¿no? También de la parte de la ética, de las cuestiones ambientales, biológicas, que pues también no desechar toda la atmósfera o a los ríos o cuestiones de ese tipo, ¿no? Bueno, entonces continuamos con el problema 4.59. Dice, el óxido de etileno se produce por oxidación catalítica del etileno. Entonces, aquí tenemos la reacción que es 2C2H4 más O2, que da
El óxido de etileno, 2C2H4NO. Una reacción indeseable que compite con ella es la combustión del etileno. Entonces C2H4 más 3O2 da 2CO2 más H2O. Este es con recirculación. Aquí nada más cabe mencionar que no es de reacción de combustión, pero bueno. La alimentación al reactor, no la alimentación fresca del proceso, contiene 3 moles de etileno por, entonces aquí es 3 moles de etileno por mol de oxígeno. Entonces aquí alimentación al reactor. No, la alimentación fresca del proceso contiene 3 moles de etileno. De C2H4 por mol de oxígeno, por una mol de oxígeno. ¿Sí? Entonces, la conversión del etileno en un paso es de 20% y por cada 100 moles de etileno consumidos en el reactor, salen de 90 moles de óxido de etileno como producto. Un proceso de unidades múltiples se usa para separar los productos. El etileno y el oxígeno se recirculan al reactor. El óxido de etileno se vende como producto y el dióxido de carbono y el agua se desechan. Entonces vamos a poner el diagrama. Aquí está el reactor. Entonces aquí está el separador. Bueno, entra esto. Aquí está esto. Dos. Y esto es lo que nos dice ahorita. Aquí está. Entonces, esto se recircula. Ahí está. Entonces, entonces, suponga como base de cálculo una cantidad de corriente de alimentación del reactor. Dibuje y marque el diagrama de flujo. Haga el análisis de grados de libertad y escribe las ecuaciones que emplearía para calcular, inciso I, las velocidades de flujo molar del etileno y el oxígeno en la alimentación fresca, la velocidad de producción del óxido de etileno y 3, la conversión total del etileno. No realice cálculos. Bueno, entonces ahí está esto. Y de ahí tenemos que son bases. Lo voy a poner, a ver, no sé si se va a ver. No, pues lo voy a poner aquí. No sé, a ver, no, acá no se ve. Lo voy a poner acá abajo. Base. 100 moles. De alimentación. Al reactor. Al reactor. De los cuales, con base en esta relación, se tienen 75 moles de C2H4 por hora por cada 25 moles de oxígeno por hora. O sea, por cada mol de oxígeno vamos a tener 3 moles, entonces 25 por 3 son 75 moles. Entonces aquí tenemos NCH24. Esto es NCH. Vamos a poner aquí NCH. S2H4 es igual mol H4 por hora. Luego aquí es NO2 es igual a mol de O2 por
hora. Entonces aquí tenemos 75 moles. Se va a poner aquí. Mol de C2H4 por hora. 25 mol CO2 por hora. Este es N1. Es igual a mol de C2H4. N2 igual a mol de oxígeno por hora. 1 es igual a mol de C2H4 por hora. 2 es igual a mol de CO2 por hora. N3 igual a mol C2 por H4 por N4 CO2 N5 es igual a mol de H2O. Y aquí, que ya sé, creo que lo hacía N4, normal no se para, aquí no sé. CO2 y viene porque eso no lo dice, ¿no? H2 por hora. N3 es igual a mol H4 O por hora. ¿Sí? Ahora déjenme ver. Este le voy a poner un poquito más para acá. N3 mol H4 O igual por hora. Y ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Supone una base de cálculo con... Yo te pongo los valores, ¿no? Que tenemos ahí. Que son la conversión de por un paso y todo eso. Entonces, ya marcamos la alimentación fresca. Dibuje y marque el diagrama de flujo. Ahí está. Haga el análisis de grados de libertad. Grados de libertad. Ahí está, lo voy a bajar un poquito más la cámara. Ahí está. Entonces, 5 variables en el reactor. Entonces, tenemos 5 puntas de N1 a N5. 3 balances atómicos. 1, hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? 1, H, yo. Menos una selectividad. Sí, no me recuerdo selectividad. Menos una, ¿qué? Por ciento de selectividad, por ciento de conversión. Esos son datos, ¿no? Entonces 5 menos 5 son 0 grados de libertad. ¿Sale? Aquí no se me alcanza a ver bien. Ahorita lo voy a bajar. Ahí está. Sí, 0 grados de libertad. Entonces, por lo tanto, se puede resolver el problema. Y entonces aquí lo que podemos hacer es resolver los balances para encontrar un N5 y después resolver en el punto de mezclado para resolver NO2 y NC2H4. Entonces, tenemos cálculos. Y ahí otra vez lo voy a leer. Decía que la conversión de etileno en un paso es de 20% y por cada 100 moles de etileno
convertidos en el reactor salen de este 90%, 90 moles de óxido de etileno como producto. Esa es lo de la selectividad. Entonces, por ciento de conversión. ¿Eso para qué nos serviría? Pues para determinar N1, ¿no? Entonces, ¿qué sería? N1 igual a 0.8 por 1 menos, no, perdón, estas son las moles iniciales que serían 75, ¿verdad? 75 moles por 1 menos 0. ¿Cuánto es la conversión? De 0 de 80, ¿no? No, de 20%. De 20%, 1 menos 0.2. Por lo tanto, N1 es igual, esto es 0.8 por 75. ¿Cuánto da eso? Entonces ahí tenemos que son 60 moles de 0.84 por hora. Ahora la selectividad, tenemos que es, ¿cuánto da la selectividad? Dice por cada 100 moles de etileno, consumen reducen de 90 moles de óxido de etileno. Entonces aquí tenemos que es 0.2, es la conversión o el flujo parcial. Bueno, a ver, 0.2 por 75 moles. Eso es 0.84 por hora. Esto es por 90%. Por 90 mol de C2H4O. Por 100 moles de C2H4. Y esto es igual a ¿qué? A la producción N3. ¿Sí? Da 13.5 H2H4O. 13.5. Ajá, 13.5 mol. Mol de C2H4O. Por hora. Hora, exactamente. Entonces ahorita lo voy a poner acá, 13.5. Ahí está, entonces voy a subirlo esto acá. Y ahorita voy a continuar con el análisis. Ahí está, entonces voy a borrar esto. Esto ya lo tenemos, la base del reactor, 75 y 25 en la grado de libertad. Entonces ahí estamos llenando los valores. A ver, aquí, como este es un separador nada más, entonces aquí tenemos pues que lo que entra de N3 va a ser igual a lo que estamos produciendo acá. Entonces aquí va a ser 13.5. ¿Sí? Luego ya de ahí, ¿qué más tenemos que hacer? Pues en el reactor, balance para... Nada más podemos hacer esto, ¿verdad? Ahorita, 13.5. Ahora, en el reactor, balance para el carbono. Entonces tenemos que es... ¿qué pasaría? Ahí, en el reactor 75, por bueno, este es mol C2H4, aquí lo voy a hacer así, por hora. Esto es mol C2H4, 2 mol carbono, ¿no? Que es lo que entra, es igual. Aquí, para aquí lo voy a hacer un poquito más directo, que sería cuántos moles de aquí entra. Aquí sale carbono, aquí no sale N2, N3 sí sale, y N4. Entonces, aquí sería N1, pues 2, ¿verdad? 2N1, más, ¿qué? Pues N3 más 2N3, más N4. Lo voy a poner así, ahorita igual lo voy a borrar esto para que no haya problema, ¿no?
¿Sí? Entonces, ahora N1, pues ya lo tenemos que sería 60. N3, pues ya también sería 13.5. Este lo podemos resolver, ¿no? Entonces lo voy a resolver. 75 son 150. Lo voy a poner con números, pero en principio es un... Te va a quedar moles de CO2, ¿no? 150 es igual a 2 por 60, son 120, más 13.5 por 2 son 27, más N4, esto es igual a N4, esto es igual a 120 más 27, serían 147, entonces 147, 150 menos 147 serían 3 moles, CO2 por hora. Este lo podemos resolver y ya nos queda, ¿no? Entonces ahí está. Tenemos N4, serían 3 N4. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? Pues para el hidrógeno. El hidrógeno, lo voy a hacer así. De manera similar, aquí, pues 75 por 4. Pues 75 por 4 de manera similar, porque aquí su 70 mol de C2H4 por 1 mol de C2H4, tenemos 4 moles de CO, de H. Entonces 75 por 4 serían 300, 75, 150, 300, ¿no? 300 del lado de lo que entra. Aquí tenemos N1 por 4. Espero que no haya problema, será 4N1. Lo estoy haciendo un poquito más rápido. Aquí no hay N2. Este también es N3 por 4. O sea, 4N3. Y luego, aquí no hay más que este y por más 2 N5 más 2N5. Sí. Entonces ahí está. Entonces este es 4 por N1. N1 vale 60. N3, ¿cuánto vale? 13.5. Y N5, pues ya es lo que vamos a determinar. Entonces aquí lo voy a poner 300. Igual. 6 por 4, 24, 240. Más 13.5 por 13.5 serían 26, 27, 54, ¿no? Entonces aquí sí está bien, ¿no? 294. Entonces aquí sería 300 menos 294, 6 igual a 2N5, por lo tanto, N5 es igual a 6 entre 2, serán 3 moles. Por hora. Entonces aquí está. Este sería 5. Acá también, como es un separador, nada más da eso, ¿no? ¿Sale? Entonces ahorita lo que nos hace falta es el oxígeno, pero además estaba viendo que N1 aquí, pues esto es igual a esto. Ya nada más faltaría el del oxígeno. Entonces el del oxígeno, pues aquí no entra. Aquí sería 25 por 2, ¿verdad? Porque tenemos 2. Entonces 2 por 25. Esto es igual aquí. El oxígeno aquí entra, también sería 2 por N2 más N3 más 2 veces N4 más, aquí nada más hay un oxígeno, más N5. ¿Verdad? Entonces aquí esto cuánto sería N2, pues este es el que vamos a determinar, N3, 13.5, N4, 3, 5. Sí, entonces aquí sería, entonces aquí sería 50, igual a 2N2, más 13.5, más 3 por 2, 6, más 5, esto es igual a 6 más 5, 11,
4.5. 4.5. Por lo tanto, quedaría 2N2 es igual a 50 menos 24.5, sería 25.5. ¿Sí? Y luego quedaría que N2 es igual a 25.5 entre 2. N2 es igual a 13.75, ¿no? Sí. 75 mol por hora. Entonces aquí tendríamos que en el diagrama sería 13. 13.75. Es 12. Sí, ahí está, se me había pasado, ¿no? Es 21.5. Entonces aquí es 21.5. Entonces, no, 21.5, ¿no, verdad? Es 50 menos 21.5 da 28.5. Eso sí. 28.5 entre 2, ahora sí da 13.75. Me da 14.25. ¿Sí es 21.5 ese? Bueno, entonces ya, corrigiendo, viendo bien esto es 24.5, 50 menos 25.5 y lo que hice fue cambiar, intercambiar da 12.75. Entonces aquí tenemos que esto no es 13, es 12.75. 12.75. 12.75. Y luego ya de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Balance de C2H4 en el mezclador. Entonces, para determinar esto, ¿no? Entonces, en el balance del mezclador. C2H4. Entonces, SN1 más NC2H4 igual a 75, ¿no? Esto es 60. Por lo tanto, NC2H4 es igual a 15 mol de C2H4 por hora. Entonces aquí tenemos que esto es 15. Aunque aquí también ya nada más para llenar esto, ¿no? N4 es igual a 3. ¿Verdad? Y de manera similar para el oxígeno, ¿cuál sería? Para el oxígeno, en el mezclador, sería que 60 más NO2 más NO2 es igual a 25. Entonces sería NO2 igual a 60 menos 25, 35. 35 mol de O2 por hora. Y ya quedaría completado el diagrama con todos los valores. El último me confundí, ¿por qué 35? Aquí nada más hay una corrección, no es 60, es 12.75 lo que entra. Más NO2 igual a 25, entonces esto no es. Sería 12.75, sería 12.25, ¿verdad? 12.25. Dice ahí, aunque de todos modos ya dice, no realice cálculos en el inciso A, en el inciso B, dice, determine las cantidades que se especifican en el inciso A, ya sea a mano o con un programa para resolver ecuaciones. Pues aquí no hubo necesidad de resolverlas simultáneamente, nada más fuimos poco a poco resolviendo y pues ya dieron. Entonces, aquí ya nada más es el último inciso, dice calcular las velocidades de flujo molar del etileno y oxígeno en la alimentación fresca que se requieren para producir 1 tonelada por hora de óxido de etileno. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sacar el factor de escala.
Entonces voy a borrar esto y vamos a sacar el factor de escala para producir. Entonces ahí tenemos ya todos los parámetros que queremos para producir 2000 o cuánto decía. Doc, creo que ya nos equivocamos. Porque Estaba